para aquellos que me siguen en puntos de vista desde hace algún tiempo, recordarán un personaje, un importante sociólogo que he mencionado en más de una ocasión, que se llama Brad Wilcox, ¿no? Y Brad Wilcox, con W al comienzo, ¿no? Y X al final, Brad Wilcox, es el director de un centro de estudios para la familia de la Universidad de Virginia. Es una universidad estatal, secular, por si acaso, o sea que no es una persona que realiza estudios desde la perspectiva, digamos, de la fe o de la religión, sino desde la perspectiva de la sociología, ¿no? Y Wilcox recientemente completó no un estudio sobre el matrimonio y qué cosa hace que un matrimonio funcione o no funcione, sino que publicó una comparación de estudios, es decir, los estudios hechos por el censo de los Estados Unidos, ¿no? Que proporciona la mejor información porque se basa, pues, en una encuesta amplísima de la mayoría de la población norteamericana, contra otros estudios que han realizado algunas organizaciones preocupadas en el tema del matrimonio y de la familia que no son religiosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice el primer estudio? Las conclusiones que se sacan del censo de los Estados Unidos, que en Estados Unidos se realiza obligatoriamente cada 10 años, ¿no? Y este censo es muy importante porque determina cuál es la población de cada región de los Estados Unidos y, en consecuencia, en base a eso, qué estado de los Estados Unidos mantiene el mismo número de congresistas, gana congresistas o pierde congresistas, ¿no? Los congresistas en Estados Unidos siguen siendo lo mismo, pero un estado como el de California, por ejemplo, donde la gente se está yendo masivamente, va a perder congresistas, ha perdido congresistas. Un estado como el de Texas, donde la gente está llegando, va a ganar congresistas. Entonces, este estudio es tomado muy serio y, según este estudio, la mayoría de personas que se están casando en Estados Unidos se están casando alrededor de los 30 o pasados los 30 años, ¿no? Y el censo demuestra que no solamente este se ha vuelto, como digamos así, el rango de edad ideal para el matrimonio, porque los matrimonios que se producen más temprano tienen un índice más alto de divorcio, y curiosamente también los matrimonios que se producen más tarde, ¿no? O sea, pasados los 35, acercándose a los 40, etcétera. Y estas son las cifras en general, ¿no? Pero cuando se investiga, y para esto se necesita otra investigación, cuando se investiga cuáles son los matrimonios más duraderos y exitosos, se descubre que son los matrimonios religiosos, especialmente cristianos, ¿no? Pero religiosos en general, y esto incluye, digamos, católicos y evangélicos, y que se realizan en los 20, no en los 30, ¿no? Entonces, repito esta información, otros estudios que investigan específicamente cuáles son los matrimonios más exitosos descubren que los más exitosos son los matrimonios que se han realizado en los 20, ¿no? O sea, el 21, 22, 23, 25, etcétera, ¿no? Y que son de grupos religiosos. ¿Por qué se necesita otro estudio? Porque por este tema de la separación iglesia-estado, etcétera, etcétera, Estados Unidos desde los 60 dejó de preguntar religión en el censo. Entonces el censo pregunta todo, de todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes casado? Si vives con una enamorada, si convives, pregunta de todo, ¿no? Es la fuente estadística más importante de Estados Unidos, salvo religión. Entonces, el número de católicos, evangélicos, de no creyentes, etcétera,
solamente se conoce gracias a investigaciones realizadas por organizaciones como el Pew Forum, ¿no? O Reuters en sus encuestas de religión masivas, que son muy importantes, no por el censo, ¿no? Y en consecuencia, el censo, porque no hace esta pregunta, jamás podría arrojar este resultado de que son las personas religiosas en sus 20 los que tienen el índice más bajo de divorcio, ¿no? Entonces, el asunto es qué cosa hace que el grupo de los 20 y el grupo de religiosos sea mucho más exitoso. Y aquí Brad Wilcox explica el gran elemento que descompone, digamos, la medición y que nos permitiría entender cuál es la diferencia, es este hábito que se ha convertido en masivo con las nuevas generaciones y que es la convivencia, es decir, la cohabitación. O sea, hombre y mujer que dicen, ok, somos enamorados, nos juntamos, vivimos juntos, tenemos relaciones sexuales, pero no nos casamos, ¿no? Y esta cohabitación es complicada porque las expectativas del varón estadísticamente son muy distintas de las expectativas de la mujer, ¿no? Cuando una mujer es invitada a cohabitar, la mujer en su gran mayoría está entendiendo que ese es el precio que hay que pagar para lograr llegar al matrimonio, ¿no? En la mayoría de los varones, en cambio, la cohabitación es una alternativa para el matrimonio, ¿no? Porque efectivamente, como dicen en Estados Unidos, si ya tienes la leche gratis, ¿para qué vas a comprar la vaca? ¿No? O sea, si eso es lo que te interesa, la leche ya la tienes, ¿para qué vas a comprar la vaca? ¿No? Entonces, las estadísticas, efectivamente, por otro lado, y este es justamente lo que complica las cosas, las estadísticas demuestran que la cohabitación contra lo que se cree, es decir, que la cohabitación ayuda al matrimonio, porque claro, la lógica es, tenemos que conocernos, ¿no? Entonces tenemos que ver si somos compatibles, entre comillas, cuando el tema de la compatibilidad nunca fue un asunto en el matrimonio en el pasado, cuando los matrimonios eran más exitosos, más duraderos, ¿no? ¿Y por qué no eran un tema? Es porque hombre y mujer que se casaban sabían que tenían que trabajar juntos en todas aquellas cosas en las que no eran compatibles, ¿no? Y aprender a convivir, ya sea porque llegan a un acuerdo, ok, mira, los dos cedemos en algún lado, o uno cede en algunas cosas y otro cede en otras cosas, ¿no? Cuando uno ve una pareja de esposos mayores, ¿no? Que han convivido, que han vivido juntos como esposos, ¿no? Y que están en esos años, uno puede ver que muchas veces, entre comillas, se pelean, pero todas estas peleas son completamente superficiales, porque en las cosas de fondo están completamente de acuerdo. O sea, el hombre ha dicho, mira, a mi mujer siempre le va a gustar hacer estas cosas, no se prepara el café de esta manera, pequeñas manías o cosas, o hábitos distintos traídos de la familia, etc. Y la mujer, por su lado, también va a hacer concesiones, pero ambos van a lograr puntos de encuentro. Mira, a ti te gustan los perros, a mí me gustan los gatos, y estoy hablando de algo relativamente tonto, pero lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Hoy en día, las telenovelas y la manera como se refleja el amor, que es esta perfecta compatibilidad, esta es la persona que yo estaba esperando, ¿no? Y que encaja perfectamente como una pieza de un rompecabezas encajaría en el rompecabezas. Este es el amor, es este encaje perfecto. Y no lo es, ¿no? Entonces,
Este estudio de la Universidad de Stanford, ya desde hace años, demuestra que estadísticamente que los matrimonios que se producen después de la cohabitación, especialmente cuando es una cohabitación repetida, es decir, no es con la primera persona que cohabita, sino la segunda, tercera o cuarta, los índices de éxito del matrimonio son bajísimos, ¿no? Entonces, alguno va a decir, no, esto no es verdad, Alejandro, ¿dónde está el estudio? Mira, el estudio es un estudio que se llama Premarital Cohabitation, o sea, cohabitación prematrimonio, and Marital Dissolution. Premarital Cohabitation and Marital Dissolution. Uno de los autores, para que lo puedan buscar, ¿no?, y lo encuentran en internet, uno de los autores es Michael Rosenfeld. Y el apellido Rosenfeld, de Stanford University, un profesor de Stanford University, Rosenfeld es tal como suena, ¿no? R-O-S-E-N-F-E-L-D, Rosenfeld. Antes había existido un estudio que decía que no se puede medir, y Michael Rosenfeld con una colega, Katharina Roesler, publicaron este estudio, y este estudio es el estándar actualmente, porque lo primero que ellos dicen es mentira, que lo que dicen los estudios anteriores es que no se puede establecer una correlación entre convivencia, ¿no?, cohabitación premarital y el índice de divorcio. Y ellos demuestran estadísticamente que absolutamente sí se puede demostrar. Entonces, Wilcox se pone a explorar el tema de por qué estas parejas de esposos religiosos que se casan en sus 20s y no esperan hasta los 30s, etc. Él dice, el estudio más importante al respecto es una investigación que se llama The National Survey of Family Growth, o sea, la encuesta nacional de crecimiento familiar. Y esta encuesta entrevistó a 53.000 mujeres entre los 15 y los 49 años, ¿no? Y lo que dice este estudio, para simplificarlo, pero ya saben, existe este estudio, ¿no? National Survey of Family Growth, también se encuentra por sus siglas en inglés NSFG, ¿no? Y lo que este estudio encontró, primero depurando algunos factores distorsionantes, o sea, hay esta persona que es así un poco rara, que son pues excepciones, para tener una métrica estadística más consistente, ¿no?, y más creíble. Y lo que ellos han encontrado son algunos de estos resultados muy interesantes, ¿no? Las mujeres, como esta entrevista se centró fundamentalmente en las mujeres, ¿no?, las mujeres que crecieron en un ambiente religioso son 20% menos susceptibles a iniciar una relación de cohabitación que cualquier otra mujer de su edad que es no religiosa, ¿no? Para alrededor de los 35 años, alrededor del 65% de las mujeres que no tienen una formación religiosa han cohabitado por lo menos una vez, ¿no?, contra el 48% de mujeres con un pasado o una formación religiosa. Entonces algunos dirán, oye, pero 40% todavía es una cifra alta. Lo es. Pero incluso las mujeres que tienen una formación religiosa ceden a esta presión cultural, especialmente si es que creen, como he explicado, que esa cohabitación va a llevar al matrimonio, ¿no? Entonces, Wilcox explica, la religión no solamente reduce las probabilidades de la cohabitación entre adultos jóvenes, ¿no?, sino que incrementa, otro resultado interesante, incrementa las probabilidades
de lo que llamamos matrimonios directos, ¿no? Es decir, esos matrimonios que no incluyeron cohabitación premarital. Y esto significa que las mujeres religiosas, y obviamente normalmente, recordemos que esta encuesta fue hecha solo con mujeres, pero las mujeres son al final las que deciden si aceptan una pareja o no aceptan una pareja, ¿no? Y en consecuencia, o el varón está extremadamente enamorado y decide, ya no voy a hacer nada porque esta mujer con la que quiero casarme así lo establece, o encuentra otra persona también religiosa, que es lo más probable, ¿no? El asunto es también cómo el factor religioso es algo que evita el número de divorcios, ¿no? ¿Por qué? Porque en los estudios generales, donde no se ha tenido en cuenta la religión, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, los matrimonios tempranos, ¿no? En los 20, el matrimonio temprano es considerado como un matrimonio de riesgo con más probabilidades de divorcio. Y efectivamente, eso es lo que pasa muchas veces con parejas que deciden casarse en sus 20, pero normalmente por razones que no tienen que ver con la religión. Él es un soldado joven que va a ser trasladado a algún lugar en el ejército de los Estados Unidos, fuera en otra parte del mundo, y ellos dicen, ok, mejor me voy ya casado, ¿no? Y hasta tal punto esto sucede que los Marines de los Estados Unidos, ¿no? La fuerza más de élite, tiene una política de recomendarle extremadamente, insistirle, si eres joven y tienes una novia, no te cases antes del deployment, antes de que te manden a otro lugar. Pero como es vida privada, no pueden dar órdenes al respecto, ¿no? Pero saben que es un factor de riesgo de matrimonio. Entonces, Wilcox dice, las personas religiosas se divorcian menos, y viendo la información que existe, se divorcian menos, y él dice, la respuesta parece ser sí, ¿no? Obviamente faltan algunos grupos de control, o sea, contra quién comparar, pero el asunto es que el índice anual de divorcio entre mujeres casadas que provienen de una esfera no religiosa es del 5%, ¿no? Y cuando se trata de católicos y de mujeres católicas y de mujeres de tradiciones protestantes conocidas o tradicionales, es 4.5%, o sea, 1.5% menos. Pero acá estamos hablando del índice de divorcio anual, entonces ese 0.5% es un número importante, ¿no? Obviamente, él dice que si eliminamos algunos aspectos de control, como por ejemplo el nivel socioeconómico o la trayectoria educativa, entonces vamos a encontrar que las mujeres religiosas tienen 10% menos probabilidades de divorciarse en los primeros 15 años de matrimonio. 10%. Entonces, él agrega varios otros estudios con los gráficos incrustados, ¿no? Me refiero a Wilcox, y él dice que los estilos de vida que motivan a matrimonios tempranos como el motivo específicamente religioso, no el de carreras, el de mejor nos casamos antes de que comience mi carrera de medicina, porque voy a estar, o porque me voy a ir, porque pertenezco a alguna de las ramas del ejército, etc., sino cuando es por razones religiosas. Y por razones religiosas, hermanos, nosotros sabemos lo que significa. Significa, yo he discernido y he discernido para el matrimonio. Ese es
el católico, el joven católico, la joven católica, piensan, ¿cuál es mi vocación? Si descubren que su vocación es para el matrimonio y lo descubren en sus 20 y en sus 20 descubren la persona que Dios les ha mandado para casarse, con un buen discernimiento, no estamos hablando acá solamente de emociones, sino con un buen discernimiento, entonces una persona de fe sabe que no hay ninguna razón en el planeta para posponerlo, ¿no? Ok, no, pero todavía estamos muy jóvenes. Si Dios te ha permitido reconocer que tu vocación es el matrimonio, número uno, y número dos, la persona con la que te debes casar con un buen discernimiento, ¿no? Entonces no hay ninguna razón para decir, bueno, voy a esperar 10 años para hacer la voluntad de Dios, voy a esperar 7 años para hacer la voluntad de Dios, porque ese tiempo podrías no tenerlo, como dice San Agustín, ¿no? Dios te ha prometido el perdón, pero no te ha prometido el mañana, ¿no? No sabes si vas a estar vivo mañana. Entonces, el resultado final, dice Wilcox, es que definitivamente la religión cambia significativamente la razón por la cual una persona se casa, especialmente las mujeres. Que tengas un buen día.